Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de julio de 2024 y esto es La Contracrónica. El pasado jueves, la cadena de televisión CNN organizó un debate presidencial en Atlanta. Se trataba de un debate un tanto temprano, ya que ninguno de los dos candidatos ha sido confirmado como tal en las convenciones de su partido. La del Partido Republicano se celebrará en Milwaukee del 15 al 18 de julio, y de ella saldrá nominado Donald Trump. La del Partido Demócrata tendrá lugar un mes más tarde en Chicago. Pero los demócratas insistieron en montar este debate cuando aún faltan más de 4 meses para las elecciones. Querían, por un lado, aprovecharse de la supuesta debilidad de Trump tras la condena por el caso Stormy Daniels y, sobre todo, demostrar a todo el mundo que Joe Biden está en forma y preparado para enfrentarse a su adversario. El punto de partida era erróneo. La sentencia de culpabilidad por los pagos a Stormy Daniels no ha supuesto coste alguno para Trump, al menos coste en términos electorales. Se ha mantenido ligeramente por encima en la mayor parte de las encuestas y nada hace pensar que vaya a bajar de ahí. Respecto al estado físico del candidato demócrata, nadie ignora que es francamente mejorable. Joe Biden tiene problemas de movilidad, no habla de forma fluida y se equivoca con frecuencia. Biden tiene ya 81 años, 82, cumplirá en noviembre, y estos problemas los arrastra desde hace unos años. De hecho, se han agravado notablemente en los últimos meses. Esa es la razón por la que muchos analistas pensaron que era demasiado arriesgado para él exponerse a otra campaña electoral. El resultado del debate fue incluso peor de lo previsto. Todo fue un desastre. Biden permaneció desconectado de la conversación durante buena parte del debate. Tartamudeó, a ratos no se entendía lo que quería decir y fue incapaz de dar respuestas coherentes y de establecer una línea argumental clara. Frente a él, Trump, que no estuvo especialmente brillante y se exhibió vengativo y sentencioso, parecía un hombre lúcido y seguro de sus palabras. Tras 1 hora y media de agonía, los moderadores pusieron fin al debate y empezaron los habituales sondeos sobre quién lo había ganado. En el que hizo la CNN, la emisora a través de la cual se dio el debate, el 67% de los encuestados dieron como vencedor a Donald Trump, es decir, algo muy por encima de su esperanza de voto. De nada había servido la preparación exhaustiva que, según confesaron los demócratas, había precedido al debate. Biden pasó una semana reunido con sus asesores puliendo los argumentos, pero fue completamente inútil, lo que vendría a demostrar que no está preparado para una campaña electoral que a partir del mes de agosto se promete de alto voltaje. El próximo debate será el 10 de septiembre, lo retransmitirá la cadena ABC y para entonces faltarán menos de 2 meses para las elecciones. Los otros 3 debates propuestos en distintas universidades han sido ya cancelados. En el Partido Demócrata insisten en que Biden se encuentra en perfecto estado y que lo de Atlanta ha sido un resbalón sin importancia. Pero no todos son de la misma opinión. Desde prácticamente toda la prensa afín al partido han pedido una reflexión sobre lo sucedido y que de esa reflexión salga un cambio de candidato. La convención aún no se ha celebrado y el partido está aún a tiempo de nominar a otro. La cuestión aquí no es el qué, algo en lo que casi todos están de acuerdo, sino el quién. No hay un recambio claro y si lo encuentran podría ser ya demasiado tarde. Buscaban los demócratas celebrar un debate cuanto antes. Querían que, sin siquiera llegar a las nominaciones oficiales, la republicana será dentro de un mes y la otra dentro de mes y medio, más de mes y medio, los dos candidatos se midiesen cara a cara en televisión. Es decir, que no fue una encerrona de lo del jueves pasado como algunos han pensado, que había sido una idea del equipo electoral, del equipo de campaña de Donald Trump, a la que en mala hora el equipo de campaña de Joe Biden se metió. No, en absoluto. El debate del jueves era una idea del equipo de Biden, que no querían esperar a los primeros debates de la campaña, que oficialmente no arranca hasta que se formalizan las nominaciones. De hecho, era sorprendente que se citasen a un debate tan pronto como el mes de junio. Lo normal es que los debates en los debates televisivos, en las elecciones estadounidenses, se celebren en septiembre y en octubre. Ya sabéis, las elecciones son siempre el primer martes del mes de noviembre y en los 2 meses anteriores son los meses de campaña. Bien, este año una cosa un tanto extraña, pero decidieron citarse para
antes de finales de junio, es decir, antes incluso de que se celebrase ninguna de las dos nominaciones. La nominación de Trump, como os decía antes, no llegará hasta el 18 de julio. Es decir, algo más de 2 semanas desde hoy que empezamos el mes. Ahora entonces, el día 18, habrá concluido la convención republicana de Milwaukee y Trump se puede considerar vencedor porque es el único que se presenta. El resto se han ido retirando. La de Biden tendrá que esperar un mes más hasta el 22 de agosto. Ese día terminará la convención demócrata de Chicago y Biden podrá decir, él y Kamala Harris, que va de nuevo como compañera de fórmula, que ya es oficialmente el candidato de su partido para las elecciones. A los republicanos, como vemos, les quedan pues poco más de 2 semanas. La convención empieza, de hecho, el día 15 y termina el 18. Pero los demócratas tienen aún cierto margen de maniobra para prescindir del candidato Biden y poner a otro o a otra en su lugar. Esto hoy parece que no se lo plantean y el jueves pasado menos aún. Estaban convencidos, antes de que empezase el debate, de que Biden resistiría. Y que incluso no solo resistiría, sino que haría un buen papel. Con este debate anticipado pretendían mostrar a un Joe Biden en plenitud de facultades, o casi, frente a un Trump poseído por la cólera, desmadrado, insultador, que acababa de ser condenado por el caso de Stormy Daniels, completamente a la defensiva. Vamos, que iba a ser lo más parecido a un desfile militar. Prepararon el debate con mucho cuidado durante semanas, especialmente la última. Al parecer la semana pasada Biden estuvo completamente centrado en eso. Hasta le limpiaron la agenda en la medida de lo posible, con la intención de no dejar un solo fleco suelto. Se recluyó con sus asesores en la Casa Blanca con la única intención de preparar este debate y dejar ya a Donald Trump noqueado, no solo de cara al país, sino también de cara a los propios republicanos. Recordad que Trump va a ser nominado candidato republicano, pero hay mucho republicano que no está de acuerdo, empezando por todos los que votaron a Nikki Haley y al resto de contendientes en las primarias, pero sobre todo los de Nikki Haley. Con la idea de transmitir a esos votantes de Haley, a ese republicano descontento con Donald Trump, que su hombre es Joe Biden. Es decir, que iban con unas ideas un tanto fantasiosas. El guión que Biden debía seguir, en principio parecía simple. Bastaba con defender los logros de su presidencia, todas las cosas que se habían hecho bien, y hacer ver a todo el país, y esto era la parte importante, que Donald Trump es un candidato con una condena sobre sus hombros, un tipo del que no se pueden fiar. Bueno, una condena sobre sus hombros y otras tantas que pueden venir con los 3 juicios que tiene todavía pendientes. Esta era un poco la idea general. Y en principio parecía fácil. Tenían delante a un tipo desgastado, a pesar de que en los últimos 4 años no ha gobernado. Trump, de hecho, es el primer candidato presidencial que se presenta a unas elecciones con una sentencia de culpabilidad sobre sus hombros. Y además, no es nuevo, ya gobernó 4 años que, como bien sabemos, terminaron de muy mala manera el 6 de enero de 2021. Recordemos aquel asalto al Congreso por la turba formada por partidarios suyos que protestaban por un presunto fraude electoral, después de haber asistido a un mitin en la elipse con el propio Trump. Aquel día aciago para la democracia estadounidense que siempre que pueden se lo recuerdan a los republicanos. De hecho, lo tenía más fácil que Hillary Clinton en 2016, cuando se midió con un Trump fresco al que se le podían llamar muchas cosas, pero que venía de fuera. Es decir, no había gobernado nunca. Bueno, ni siquiera había sido ni gobernador, ni representante, ni senador. Venía con el historial político, no el empresarial, pero sí el político, completamente limpio. El tema es que algo así habría sido relativamente fácil para el Biden de hace, pues no lo sé, 10 años o 15 años, pero no para el Biden actual. El presidente naufragó nada más empezar el debate. Yo estuve viéndolo y a la vuelta de un cuarto de hora aquello ya no tenía arreglo posible. A mí me estaba dando hasta pena. Es más, sabía que iba a durar 1 hora y media y dije, bueno, esto va a ser, nos quedan por delante 1 hora y cuarto de auténtica agonía, y así fue.
No se le entendía, estaba tembloroso, su voz era más de las veces un hilillo incomprensible y en varias ocasiones se demostró incapaz de hilar una sola frase completa con sentido. Hasta el punto que terminó el propio Trump bromeando, diciendo, no, le dijo algo así como, no he entendido lo que me ha dicho, pero creo que usted tampoco. La agonía se prolongó durante hora y media. Y si lo hubiesen acortado tampoco hubiese pasado nada, porque aquello llegó un momento en el que ya no tenía mucho sentido. Era imposible no sentir lástima por Joe Biden, porque es un anciano incapaz de recordar lo que su equipo le había pedido que memorizase. Y se le veía con esfuerzos para tratar de recordarlo, con esa impotencia de alguien que sabe que está haciendo algo mal, pero que no lo puede evitar. Estaba además desprovisto de un debate, a fin de cuentas, desprovisto del teleprompter, que por supuesto a Biden le acompañan todos sus discursos y todas sus comparecencias públicas. Y sin el teleprompter se quedó en la inopia. Esto del teleprompter, que empezó hace ya bastantes años, se irrumpió no solo en campaña, sino en prácticamente todas las situaciones, sustituyó en buena medida a esos folios, ese papel que se llevaban los políticos para dirigirse, aunque fueran solo una serie de puntos y que no se les olvidasen. Lo sustituyó, pero claro, de una manera mucho más perfecta, porque solo tenían que mirar al frente y leer lo que estaba poniendo en el teleprompter. Hubo grandes lectores de teleprompter, como el caso de Barack Obama, que parecía un presentador de un informativo de televisión, era muy convincente. En el caso de Biden es que no puede vivir sin el teleprompter. Y esto se pudo ver. El único momento en el que no lo necesitan es para un debate televisado. Y ahí solo tienen que aprender bien, de memoria, lo que tienen que decir, tienen que llevar clarísimo todo, saber exactamente por dónde les van a atacar y cómo tienen que responder a ese ataque. Bien, aquí es donde todo se fue al garete. Fue un naufragio absoluto. Quizás si les hubiesen puesto un teleprompter, pero no hubiera servido de nada, porque en ese caso seguramente se hubiese limitado a leerlo y hubiera sido aquello un diálogo de besugos. Vamos, que si le decía algo Trump, y esto con o sin teleprompter, da igual, Joe Biden no sabía qué responder o incluso respondía algo que nada tenía que ver con de lo que se estaba hablando o de lo que le había dicho su adversario. Bueno, viendo el panorama, Trump decidió, con acierto a mi juicio, no abusar de la debilidad de su oponente. Y podría haberse cebado. Quizá porque, bueno, como toda la audiencia, yo creo, se apiadó de él. O quizá porque no era necesario hacer más sangre de la que se estaba haciendo a sí mismo Joe Biden. El espectáculo era tan lamentable que no hacía falta recordar a los espectadores lo que estaban viendo con sus propios ojos. A Trump le bastó con exponer sus argumentos de forma clara, ordenada, decidida, y esperar a que Biden se quedase con los ojos en blanco, sin saber muy bien qué le estaba diciendo. Este era el estado de cosas a la vuelta de una hora de debate. Bien, esto no hizo falta esperar una hora, ¿eh? Desde los primeros compases le dio la victoria a Trump, a pesar de que Trump no lo hizo demasiado bien, o especialmente bien. Insistió, por ejemplo, en el apartado económico de su mandato. La economía fue mejor en tiempos de Trump que de Biden. Es decir, eso es un hecho. Ahí están los datos. También es cierto que lo que ha sido la pandemia empezó con, por lo menos el año de la pandemia, 2020, gobernó Trump, pero el resto lo ha tenido Biden. Y los años, pues 2017, 2018, 2019 fueron años económicamente muy buenos. Bien, pues insistió ahí, como no podía ser de otra manera, y ya pues a partir de ahí pudo construir el resto del relato. Simplemente acusar a Biden de cómo la economía se había estropeado y de cómo la inflación era el síntoma de esa avería general. Biden contraatacó, obviamente, acusando a Trump de ser el causante de la inflación, de eso sí se acordaban, por el modo en el que gestionó la pandemia. Pero claro, este argumento no era muy creíble. Cuando Trump le bastó recurrir al comodín del gasto público. De no, cuando yo dejé esto, los precios no subían de la misma manera.
Y nada más tomar posesión del cargo, el gobierno Biden disparó el gasto de una manera desproporcionada. Fue un paquete, acordémonos, de casi 2 billones con B de dólares que inundaron la economía, empujando los precios hacia arriba. Bueno, no tuvo más que recordarle que la economía, después del parón de 2020, confinamientos, etc., la economía estadounidense se estaba recuperando bien cuando Biden juró el cargo en enero de 2021. Luego vinieron los 2 billones de gasto innecesario. Esto fue en el mes de marzo cuando se aprobaron. Y poco después empezaron a subir los precios. Luego, si a eso le sumamos una Reserva Federal muy complaciente, excesivamente complaciente, pues tenemos las 2 principales causas de aquella inflación del 9 y pico por ciento de hace un par de años. Esa contrarréplica no se la esperaba Biden, o se la esperaba, también es posible, pero no pudo recordar cómo rebatirla, no tuvo la agilidad suficiente. Tampoco esperaba, y eso se pudo ver por sus respuestas, que Trump le restregase por la cara la desastrosa retirada de Afganistán en agosto de 2021, cuando podía habérsela puesto en la cuenta del propio Trump. Aquella retirada empezó con unas negociaciones que había hecho Trump en septiembre del año anterior, pero fue incapaz de hilar una cosa con la otra y echárselo a la cara. O cómo Vladimir Putin se ha envalentonado, se ha venido arriba durante el mandato de Biden, invadiendo Ucrania y armando un zipizape de 1000 demonios en Europa. Le vino a decir que los malos siempre actúan cuando huelen debilidad entre los buenos. Es decir, que si se ha atrevido Putin a hacer lo que ha hecho, es porque estaba Biden en la Casa Blanca. Le vino a decir que en el caso de que hubiese estado él, jamás Putin se habría atrevido a invadir Ucrania ni ningún otro sitio. Es sorprendente que Biden no estuviese preparado para neutralizar semejantes acusaciones. Quizá porque se preparó todo mal. Quizá estamos culpando solo a Biden cuando sus asesores tuvieron mucho que ver en esto. Tuvieron su parte del desastre. Quizá pensaron que todo iba a girar en torno a Trump, a su mandato, que acabó hace ya casi 4 años, a sus problemas legales. Pero no. No iba de esto. En estas elecciones no se presenta Biden como un contrincante más o menos limpio que no ha gobernado antes, como se presentó en 2020. Él venía de haber sido, eso sí, 8 años vicepresidente, pero nunca había sido presidente. Tenía un historial político, no como Trump en 2016, que venía limpio por completo, había sido senador durante muchos años, pero nunca había sido presidente. No se le podía señalar directamente a él con el dedo por lo que hubiese hecho Obama, a pesar de que era su vicepresidente. En este caso es que él ha sido el presidente durante los últimos 4 años. A él es a quien corresponde defender el título y tratar de pasar por encima del desgaste que conlleva ostentar ese título. Ser presidente y buscar la reelección pasa por tener necesariamente que defender lo que has hecho durante 4 años. No hay otra. Pero no, siguen corriendo en el Partido Demócrata el mismo programa, si me permitís el símil informático, que hace 4 años, que en 2020, cuando terminaba el mandato de Donald Trump y llegaban ellos como alternativa para deshacer todo aquel entuerto. Trump trató al principio, la primera media hora del debate, de mantener la calma, insistiendo en los fallos que ha cometido Biden en estos 4 años. Es decir, hizo lo que tiene que hacer un aspirante: señalar al que tiene el poder en este momento de los fallos que ha cometido. Podría haberse quedado ahí y hubiera sido lo óptimo. Pero es Donald Trump. Conforme iba avanzando el debate, no se podía resistir y volvió a lo del fraude electoral del año 2020. Algo que, por cierto, le puede parecer muy atractivo, pero no le hace ningún favor. Porque, aunque muchos republicanos están convencidos y creen a pies juntillas que hubo fraude, otros piensan que no, que aquello fue una rabieta de Donald Trump, y les molesta muchísimo, cada vez que oyen al expresidente salir con este tema. Vino a decir que para él el premio por aquel robo,
o la compensación por aquel robo, un robo descarado, según él, sería un segundo mandato. Un mandato que se merecía ya en el año 2020, pero que esta vez lo va a recuperar 4 años más tarde. Y ya a partir de ahí empezó a desvariar. No pudo resistirse a decir que Biden era un criminal y que estudiaba incluso presentar cargos contra él. Volvió, por cierto, con algo que a Trump le funcionó muy bien en 2016 con Hillary Clinton. No sé si recordáis aquel debate hace ya, pues claro, 8 años de esto, cuando dijo a Hillary Clinton que era una delincuente y que terminaría en la cárcel. Bien, aquello se olvidó, por supuesto. Hillary Clinton sigue en su casa y no ha pisado ni siquiera la comisaría, pero Hillary caía tan mal que muchos, no solo en el Partido Republicano, que por supuesto, sino también en el propio Partido Demócrata, lo recibieron alborozados. La diferencia con entonces es que, insisto, en 2016 Trump llegaba limpio a la campaña. Y esta vez llega con una sentencia de culpabilidad que tendrá su condena, por cierto, a principios de septiembre antes de las elecciones. Ya veremos si es antes o después del siguiente debate, el del ABC. Ya veremos si ese debate del ABC se termina celebrando, que se han abierto muchas incógnitas después de esto. Y no solo eso, no solo llega con una condena en la espalda, sino que ya fue presidente 4 años, de 2017 a 2021. Bien, este sentimiento de agravio personal, personalísimo, es algo que espanta a muchos votantes republicanos, que ven que aquí hay esencialmente motivos personales, que son cuestiones personales y no negocios. En la política no debe haber, entre políticos profesionales, y Trump hoy por hoy es un político profesional, no lo era cuando anunció que se presentaba la primera vez, pero hoy por hoy ya lo es. No debe haber asuntos personales, es todo business, son todo negocios. La política y la mafia tienen muchos puntos en común. Uno de ellos es ese mismo. Pues bien, ven que ese agravio personal no les lleva a ningún sitio. No sé, quizás sea esa la razón por la que en las encuestas Trump no lleva más ventaja de la que tiene. Aquí habría que preguntarse si Nikki Haley fuese la candidata republicana, ¿qué estaría pasando? Algunos aseguran que esto ya habría terminado porque frente a un desastre como Biden cualquier cosa vale. Incluso alguien con una mochila tan pesada como la que trae Trump a la espalda. Bien, pues esta es la amarga verdad para los demócratas. Más aún después del debate del jueves, cuando quedó claro que los inconvenientes que puede presentar Trump podrían no importar nada si Biden insiste en presentarse como candidato. Los votantes pueden perdonar, y de hecho perdonan, a la vista está, que el candidato sea quizá demasiado mayor. Estas elecciones, de hecho, se presentan 2 candidatos muy mayores. Uno tiene 81 años y el otro 78. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que hay 2 candidatos tan mayores en unas elecciones. Eso parece ser que no les importa. O se resignan a ellos, lo que hay. Pueden incluso perdonar que el presidente tenga algunos problemas de movilidad. Recordemos que Franklin Delano Roosevelt ganó la Segunda Guerra Mundial sentado en una silla de ruedas. Lo que no están dispuestos a perdonar es que al presidente le falle la cabeza. Trump tiene 78 años, cierto es, pero se mostró durante el debate y desde en cualquier mitin, en cualquier acto que tiene, se muestra vigoroso, siempre rápido de reflejos. Biden, en cambio, es todo lo contrario. Temblaba, daba la impresión de ser un ancianito desmemoriado que necesita que le recuerden la medicación y no solo, que le recuerden también el nombre de la persona que se la va a proporcionar. A ver, ser ancianito no es un problema. Que le tengan a uno que recordar todo, o que olvide los nombres, o que apenas pueda hilar una frase larga con sentido, sí que es un problema si pretendes seguir siendo presidente de Estados Unidos. Bueno, y de cualquier país. Habría que preguntarse aquí, ¿por qué la gente más cercana, las personas más cercanas a Biden, como, qué sé yo, su mujer, Jill Biden, o su hija Ashley, no digo nada de su hijo Hunter, ya tuvimos ocasión de hablar aquí en La Contra hace unas semanas de él, porque este tiene sus propios problemas. Especialmente su mujer y su hija. ¿Por qué están permitiendo esto? ¿Por qué no le han dicho que no debe someterse a semejante tortura? Puedo entender que en el Comité Nacional Demócrata vean esto a Biden como un activo político y el resto les da igual.
pero su mujer y su hija tienen que verlo como una persona, como lo que es, su marido y su padre. No es que sea un hombre joven, que no lo es, evidentemente, es que la cabeza le está fallando y seguramente él lo sabe. De lo del jueves por fuerza tuvo que darse cuenta, porque se le notaba tenso, sabedor de que estaba haciendo el ridículo, de que no daba la talla. Solo le tuvo que proporcionar un sufrimiento serio. Pero aun con todas, le pusieron delante de las cámaras, para que todo el país lo supiese, y ni sus acérrimos defensores pudiesen seguir fingiendo. De modo que, si creen que Trump es la mayor amenaza para la democracia y para la paz en el mundo, como dicen continuamente, no le hicieron ningún favor al país al nominar otra vez a Biden. Vamos, que deben una disculpa a Dean Phillips o a Jason Palmer, que fueron los únicos demócratas que se atrevieron a presentarse en las primarias. Fue un fracaso total el suyo. Entre los dos no consiguieron ni 10 delegados. 4 se llevó Phillips y 3 Palmer. Robert Kennedy no llegó ni a presentarse, retiró su candidatura en octubre y luego se postuló como independiente. Los 3.900 delegados restantes los obtuvo Biden. Esos delegados le nominarán en Chicago entre el 19 y el 22 de agosto. A no ser, claro está, que decida retirarse. La incógnita es si algún demócrata prominente romperá esta omertad en torno a este asunto, que afecta a todo el partido y pedirá al presidente de manera discreta que considere echarse a un lado. No sé, quizá tenga que ser un amigo personal suyo para que no se lo tome a mal. Quizá su mujer. Que se lo diga en privado, sin que trascienda a los medios y que luego Biden haga lo que tenga que hacer. Si decide marcharse, está garantizado que durante unos días habrá un pánico general. Pero están todavía 4 meses de las elecciones y aún les queda algo de tiempo para reencauzar la situación. Podría dejar los trastos a su vicepresidenta, Kamala Harris, pero es que esta mujer tiene un perfil demasiado plano. Lleva 4 años en el 1 de Observatory Circle, que es la sede de la vicepresidencia, y muchos estadounidenses ni se han enterado todavía de que está ahí. Si se marcha por su propio pie, podría influir Biden en su sucesión y apoyar al nuevo candidato o la nueva candidata. Para Trump eso sí sería una mala noticia. De hecho, sería la peor noticia posible, porque descuenta que un Biden debilitado y sin reflejos va a seguir ahí. Todo esto lo saben en el Partido Demócrata. En fin, ellos verán si hacen o no algo al respecto. Vamos con la contrarréplica. Empecemos con Francisco, que nos habla de inmigración. Hola, Fernando. Esta semana ha sido noticia un grupo de inmigrantes que ha matado a golpe de bate a un chaval que defendía a su novia y la defendía de esta misma gente que la estaba agrediendo sexualmente. Y también ha sido noticia como una presentadora de televisión le quitaba hierro al asunto, diciendo que que su intención no era matarle, que a lo mejor era darle una buena paliza y que eran gente de pocos recursos. Ya sabemos cómo iría esto si no fueran inmigrantes y si fueran niños pijos, seguro que era igualmente comprensiva. Quería aprovechar este tema para hacerte una pregunta sobre la inmigración. Y es que yo coincido contigo en que la inmigración per se no es problemática. Yo soy inmigrante de Georgia y me casé con una inmigrante y el círculo de amigos inmigrantes que tengo en España es maravilloso. Pero tengo una pregunta para ti, Fernando. ¿Tú consideras que hay un punto en el que la inmigración se vuelve peligrosa y se relaciona con la delincuencia? ¿Consideras que es un factor que está aumentando? Porque yo creo que, no sé, quizás sea la sensación, los medios, etcétera, pero yo estoy viendo que la inmigración de cierto tipo o ciertos delitos bastante sangrantes, pues se está volviendo peligrosa, por ejemplo, en Barcelona, en sitios así. Y incluso he visto vídeos de VisualPolitik y todo esto, hablando de los datos de que se está convirtiendo en la ciudad más insegura de Europa. ¿Consideras que hay relación entre esa inseguridad y la inmigración? Esa es mi pregunta. ¿Cuándo la inmigración se convierte en un problema de crímenes? Muchas gracias, Fernando, y gracias por tu programa. Esto de que ciertos periodistas traten de justificar a los criminales no es nuevo, Francisco. Mira, cuando yo era niño, España vivía lo que luego se conoció como el fenómeno Kinky.
Los kinkis eran esos jóvenes de barriadas periféricas que solían cometer delitos como atracos y tirones. Vamos, era algo bastante común en la segunda mitad de los 70 y la primera de los 80. Esto dio incluso lugar a un género cinematográfico conocido como el cine kinky. Seguramente has visto alguna película del cine kinky, estas del Vaquilla o el Torete, que no, pero el Vaquilla fue real. Era un kinky de verdad de Barcelona. El Torete no, el Torete es un personaje fingido. Lo creó de la Loma, un personaje de ficción, aunque eso sí, estaba inspirado en esos kinkis, concretamente los de las afueras de Barcelona. Bien, en aquel entonces en España no había todavía inmigrantes. No habría, más allá de algún psicólogo argentino que veías por Madrid para de contar. Bien, pues había periodistas que en la prensa escrita o en televisión o en la radio te decían que el problema era que eran pobres y entonces, por lo tanto, y que había desempleo y que por lo tanto no les quedaba más remedio pues que robar a una ancianita por la calle o entrar armados a una sucursal del Banco Hispanoamericano y robarlos y liarse a tiros allí. Eso era relativamente común en estas películas del cine kinky, lo ves, siempre hay uno de los personajes recurrentes, es el periodista que trata de entender y de empatizar con estos kinkis. Bien, estos kinkis naturalmente, no hace falta que te lo digan, todos españoles, generalmente inmigrantes o hijos de inmigrantes que llegaron desde el campo en las décadas de los 50 y los 60 a las grandes ciudades. A lo largo de esas 2 décadas se produjo una migración interna dentro de España de dimensiones colosales. Fue el momento en el que ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o Bilbao crecieron de manera desmesurada. Tan pronto como llegó la crisis económica de los 70, empezaron a proliferar pues, el desempleo en las zonas industriales y en las periferias urbanas, y una de las consecuencias fueron estos kinkis. El fenómeno luego ya fue desapareciendo a lo largo de los años 80 y para los años 90 hasta la palabra kinky se había dejado de utilizar, o se utilizaba ya muy poco. Bien, el problema de los kinkis no es que fueran hijos de extremeños o de andaluces que habían emigrado a Madrid o Barcelona, sino que cometían delitos. El problema del crimen es el crimen en sí mismo, no el origen geográfico o el sexo del criminal. Pueden servir esos 2 datos para hacer una estadística, pero nada más. Ten en cuenta que cuando las feministas radicales hablan de violencia de género, me suelen decir, cosa que creo que a ti, Francisco, y a mí también nos molesta mucho, que todos los hombres somos unos violadores, lo cual no es cierto, y todos unos maltratadores. Y evidentemente no es cierto, es una minoría de hombres los que violan o los que maltratan. Para apuntalar su tesis aseguran, te sacan la estadística y te dicen que la mayor parte de violaciones y abusos sexuales los llevan a cabo hombres. Y de ahí derivan que todos los hombres somos culpables. Pues algo parecido se hace con los inmigrantes. Como la criminalidad es más alta entre los extranjeros, se culpa a todos los extranjeros de lo que hacen unos pocos. Algo así como si en los años 70, en Madrid o en Barcelona, se hubiese culpado a todos los extremeños o a todos los murcianos, porque la mayor parte de ellos eran o nacidos allí, de los kinkis estoy hablando, o hijos de extremeños, murcianos o andaluces. Ya lo he comentado en alguna ocasión. Me parece un disparate utilizar la sección de sucesos de los periódicos para apuntalar esta o aquella agenda política. Pero, como bien sabes, unos y otros lo hacen continuamente. Respecto a lo que comentas de la criminalidad en España, el año pasado subió ligeramente, lo hizo un 6%. En ese 6% está incluida la ciberdelincuencia, que creció mucho más, creció un 25%. En algunas comunidades autónomas, de hecho, algunas de ellas muy pobladas, como Madrid, Baleares o el País Vasco, la criminalidad incluso descendió el año pasado. En Madrid descendió un 1,5% con respecto al año anterior, con respecto a 2022. En otras comunidades, como Cataluña, Andalucía o Valencia, la criminalidad ha subido, pero también en pequeña cuantía. En Cataluña ha subido un 5,6%, algo por debajo del promedio nacional. Resumiendo, que sí, está creciendo algo la criminalidad, pero si seguimos los datos no es un crecimiento desproporcionado. Mira, yo por más que insistan algunos en decirlo una y otra vez, yo personalmente vivo en el centro de Madrid, no percibo que Madrid sea más peligroso hoy que hace 10 años. A ciertas horas y en ciertos lugares hay que andarse con ojo, claro. Pero eso ya sucedía hace 10 años o 20. Bueno, digamos ya hace 40, cuando el fenómeno kinky estaba en máximos. Aunque te parezca increíble, mi barrio, el barrio desde el que te hablo, el de Lavapiés, era más peligroso a principios de los 80 que ahora. En aquel entonces eran, pero comunes no muy comunes, los atracos a los bancos, a las joyerías, los robos de coches. Oye, en los bancos, como bien sabes, ya no hay dinero o hay muy poco dinero.
por lo que nadie lo roba, evidentemente, y muy pocos se arriesgan para el botín que van a obtener, y los coches son complicados de robar, porque tienen infinidad de dispositivos electrónicos que no hay manera, no se les puede hacer un puente fácilmente. Y respecto a las joyerías, pues lo mismo, tienen sistemas de vigilancia electrónica. Vamos, que si el Vaquilla resucitase, no sé cuándo murió el Vaquilla, creo que fue en el 84, el 85, no, el Vaquilla murió mucho más tarde, estuvo en la cárcel, murió, recuerdo, estaba yo ya trabajando como periodista, no sé si fue 2002 o 2003, murió creo que de cirrosis. Pero vamos, cualquiera de estos kinkis de la época, viese en la España actual, tendría problemas para emplearse en lo suyo, porque hoy ese tipo de robos ya no son tan sencillos. Luego, en cuanto a lo que comentas de la criminalidad en Barcelona, a ver, la principal causa de que haya tanto crimen en aquella ciudad no es que haya inmigrantes, porque en Madrid hay aproximadamente los mismos, sino que hay mucha más impunidad. De hecho, hay más extranjeros en Madrid que en Barcelona. En la Comunidad Autónoma de Madrid hay 1 millón de extranjeros. En la provincia de Barcelona hay 885.000. Lo que sí hay más en Barcelona es magrebíes, pero en Madrid hay más hispanoamericanos, así que una cosa por la otra. Si queremos saber por qué en un lugar cualquiera, escoge una ciudad, un país, una comunidad autónoma, la criminalidad es muy alta, o más alta de lo normal, o más alta comparativamente que en el país de al lado, lo primero que tienes que mirar no es si hay más o menos hombres o más o menos extranjeros, es la tasa de impunidad. Es decir, la cantidad de delitos que se cometen sin que se atrape y se juzgue a su autor. Una sociedad está condenada cuando existe impunidad. Y existe impunidad cuando la política lo consiente. Es decir, cuando falla el sistema de justicia conformado por policías, jueces y prisiones. Ese sistema es el que tenemos que cuidar. La policía debe estar bien financiada y tener autoridad. Con los jueces sucede exactamente lo mismo. Y respecto a las prisiones, pues debe haber la cantidad necesaria para que todo el que cometa un delito y sea condenado a pena de prisión cumpla su condena allí. Un buen sistema de justicia es costoso, pero mucho más costosa es la inseguridad. Bien, seguimos con Marcelo de Argentina, que ha visto el vídeo que hice con Rubén Arranz la semana pasada sobre Milei y nos comenta lo siguiente. En relación al programa que hiciste ayer, Caminando por Madrid, hablando de Milei, algunas acotaciones te quería hacer. Yo ya te había comentado hace tiempo, y vos lo habías incluso reproducido en tu programa, el tema de las formas de Milei y de hasta qué punto fue importante eso para que él llegara a donde llegó. Entonces, cuando uno lo analiza, creo, hay que tener en cuenta ese factor, creo que es muy importante, saber que él está ahí por sus formas, entre otras cosas, obviamente, pero si fuera solo sus ideas, no hubiera llegado en absoluto al lugar al que llegó. Por otro lado, el tema de que él sea así, no es que esté actuando ese personaje que es. Yo creo que él sinceramente es eso. Con lo cual no lo va a modificar tampoco por el hecho de ser ahora presidente, porque él toma el ser presidente como un trabajo. Así mismo lo presenta él, dice, yo estoy trabajando de presidente, cuando termine me voy a ir al campo, a vivir en el medio del campo, con los perros aparentemente. Entonces yo creo que él está realmente mostrando quién es él. Y si bien hay cuestiones que una persona que llega a un rol tan importante de presidente de un país, etcétera, podría eventualmente modificar, en el caso de Milei y con su personalidad, etcétera, no creo que lo haga en absoluto. Pero me parece que no es importante eso. O sea, a mí me encantaría que Milei tuviera las formas y el lenguaje de Cayetana, por ejemplo. Pero la realidad es que es lo que es. Y también hay que tener en cuenta para entenderlo y por qué lo queremos, de dónde venimos, eso también es muy importante. No se olviden nunca, espero que ustedes se saquen de encima a Sánchez lo antes posible y no tengan que atravesar como nosotros los 16 años fatales. Bueno, gracias Fernando, un abrazo. Las formas de Milei a estas alturas, yo creo ya, Marcelo, que están más que amortizadas. Es algo que damos por hecho. Y bueno, de hecho, a estas alturas, si se empezase a comportar como cualquier otro presidente, nos llamaría mucho la atención. Pensaríamos que se ha tomado algo, qué sé yo, que ha recibido unos cursos de meditación, no lo sé. Si mañana empezase a comportarse sin excentricidades, forma parte ya de la persona y del personaje. De lo que hablábamos el otro día Rubén y yo, paseando por Madrid, era de cómo está Milei adoptando cierta pose mesiánica.
Y es sorprendente eso, en un presidente que se dice liberal, cuando el liberalismo consiste precisamente en la desconfianza del poderoso, no en su enaltecimiento, como si se tratase de un mesías que no nos va a redimir de un pecado colectivo. A ver, yo entiendo a la perfección por qué muchos argentinos están entusiasmados con Javier Milei. Creen que trae las ideas adecuadas para sacar al país del marasmo. Es un tipo que además ha demostrado que está dispuesto a cumplir, a ver, si no con todo, sí al menos con una buena parte de su programa. Es decir, que Milei no está blandeando, como blandeó Mauricio Macri en su momento. Ya solo por eso, pues es motivo más que suficiente para que quienes le votaron pues sigan contentos con él. Y ahí se ven las encuestas de popularidad, de las que hablaba la semana pasada. A mí me parece fantástico que estén contentos con él, pero yo soy un escéptico. Y además mi obligación como periodista es desconfiar siempre del poder. No hay mucho más. Milei es alguien con mucho poder, es presidente de la República Argentina. Y uno de los cometidos de la prensa es fiscalizar el poder. Es decir, que yo no soy un activista, que puede gustarme a título personal cosas que dice Milei concretamente, pero trato de ver esto de forma desapasionada. Bueno, esa fue la razón por la que el otro día nos echamos a andar por Madrid, Rubén y yo, y empezamos a hablar de Javier Milei y de cómo se ha convertido en una especie de superestrella. De hecho, el vídeo lo titulé Milei Superstar. Y no solo para muchos argentinos, sino también para muchos españoles. Porque una de las cosas que nos chocó de Milei es que cuando llegó a Madrid y salió al balcón de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, se congregó una multitud debajo. La mayor parte le jaleaban y le animaban, pero había también un pequeño grupo que le abucheaba. A mí eso me llamó mucho la atención. Que un presidente de un país que está en el otro lado del mundo llegue a condicionar nuestra agenda política de la manera en la que lo está haciendo Milei, ya de por sí es noticia. Es algo que te da que pensar. Bueno, en esto sin duda ha tenido mucho que ver Pedro Sánchez, que ha escogido a Milei, le ha escogido como uno de sus rivales predilectos. Pero también el propio Milei, que ha venido ya un par de veces a España, que le entreguen premios y a darse baños de multitudes. Desde que vino Evita Perón, y de esto ha pasado mucho tiempo, eso fue en el 47, no se había producido nada igual. Los presidentes de Argentina se dejaban caer por aquí y pasaban desapercibidos o generaban alguna crítica o alguna alabanza, pero sin que fuesen excesivas. Bien, esto nos viene a decir hasta qué punto siempre ha existido una relación especular entre España y Argentina. Nos miramos los unos en los otros. No es casual que la izquierda española haya terminado siendo tan peronista y que muchos en la derecha española estén pidiendo que aparezca un candidato como Milei. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla del acuerdo judicial, del pasteleo del que hablábamos la semana pasada Lupe y yo. Acuerdo entre partidos políticos acerca del reparto de influencias en el Poder Judicial. El interés general y el judicial ambos supeditados al partidario y a las agendas de sus líderes. Y todo en democracia. Ninguna democracia es perfecta, pero esta en la que Pedro y Alberto nos chulean la separación de poderes legalmente es incontrovertiblemente una herramienta de coordinación, control y pacificación social abyecta. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, primer día de julio, mañana será el segundo y estaré aquí de vuelta. ¡Hasta mañana!